Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a este segundo día de actividades del primer simposio de investigadores e investigadoras que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y para continuar con las actividades, vamos a iniciar con la mesa 4, titulada Turismo y Patrimonio, donde participan el doctor Rogelio Eber Ruiz Ríos y la doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, ambos de este instituto de la Universidad Autónoma de Baja California. Y como comentarista tendremos al doctor Miguel Ángel Sorroche Cuerva de la Universidad de Granada, que nos acompaña en línea. Y pues para iniciar, le damos la palabra al doctor Rogelio Ruiz con su ponencia titulada Lógicas Patrimoniales en Baja California, Identidades, Turismo y Museificación. Bien, gracias, Laura. Buenos días. El texto que envié al doctor Sorroche es un texto que está en dictamen y de serle favorables los dictámenes va a aparecer como un capítulo del libro en un texto sobre estudios críticos del patrimonio de la UNAM. Y en ese sentido que envié un texto cumpliendo con las normas editoriales de ese libro, que está sintetizando en 7,000 palabras 2 estudios de caso de varios que estoy desarrollando como investigación desde hace algunos años y que tienen como un texto académico de origen, un texto que publiqué en el 2009, que aborda la noción concupiscente sobre Tijuana y problemas o cuestiones y disputas identitarias en torno a esta localidad. Lo inscribo dentro de las disputas que hay por el patrimonio y por la memoria, que son constitutivas de la modernidad, en la construcción identitaria que ha marcado o ha sido el signo de nuestras sociedades, al menos no, a nivel planetario, en el siglo XX, y que tienen que ver con las formas, las reivindicaciones, las representaciones que hay sobre el legado, las herencias de tipo cultural o incluso de tipo ambiental, que son incorporadas en los discursos en las sociedades desde lógicas que marcan e indican la serie de valores, de atributos, de condicionamientos en los cuales se debe manejar y procesar ese tipo de legados. Tienen que ver desde luego y han tenido un alza, hay un boom patrimonial, un auge, sobre todo en los últimos 40 años, con el retorno de las subjetividades, las reivindicaciones de la memoria, los agotamientos cognitivos de las formas tradicionales de representación en la historiografía y por lo tanto han tenido en la historia pública el principal campo de disputas. Tienen que ver, desde luego, François Artaud, por ejemplo, señala que el patrimonio es un alter ego de las memorias. Es una forma en que nosotros nos relacionamos y reivindicamos pasados imaginados, siempre desde posturas presentistas que apuestan, desde luego, al futuro y que tratan de imprimir ciertas pautas de ciudadanía, de comportamiento cívico dentro de las sociedades. En ese sentido, también asistimos a una museificación del espacio que lleva algunos de los criterios museísticos confeccionados o configurados durante el siglo XIX al espacio público para darle también fines de entretenimiento, mercantilistas y que busquen atraer también masas de turistas. En ese sentido, hay también disputas que han sido llevadas ya al plano académico, como las que retoman Laura Jane Smith o Ian Robertson, sobre ciertas manipulaciones que existen desde grupos de élite, que en el caso nacional o regional serían cámaras empresariales, desde luego las distintas administraciones estatales que tienen o que controlan el Estado en distintos tiempos, distintos lugares,
asociaciones de profesionistas y un sinfín de actores y de agentes sociales que vemos siempre marcando los derroteros en cuestión de la administración del patrimonio, de las memorias y de lo que denominamos historias oficiales y hegemónicas. Dentro de eso surgen discursos también, reivindicaciones patrimoniales que Laura Jane Smith e Ian Robertson marcan como reivindicaciones del patrimonio desde abajo, que si bien no necesariamente se salen de las lógicas del patrimonio, buscan darle otros sentidos a los de estos grupos hegemónicos. Y también hay que mencionar que sobre todo, y en el caso de América Latina, hay grupos afrodescendientes, descendientes de pueblos originarios o algunos otros grupos como sindicatos, por ejemplo, que buscan salirse o zafarse de esas lógicas patrimoniales, es decir, que para eh, reivindicar territorios, reivindicar sus prácticas culturales propias, rechazan o no necesariamente buscan someterse a ese arbitrio del Estado y de los grupos hegemónicos bajo sus dispositivos jurídicos, políticos, administrativos que reivindican como lo patrimonial. Y desde luego aquí retomo esta metáfora que usa Ignacio González Varas, de que a menudo estas lógicas patrimoniales orientan o someten a la red conservacionista del patrimonio prácticamente todo lo que tocan, categorizando las prácticas culturales de los grupos sociales como costumbres, creencias, cultura popular y una serie de categorías que son usadas con un sentido folclórico o folclorizante. Este boom patrimonial lo vemos en todos los aspectos, en todas las instituciones, han proliferado en los últimos 30, 20 años, en México sobre todo, que es el caso con el que estoy más familiarizado, pues una serie de foros, de espacios que se abren de todo tipo para promover y reivindicar lo patrimonial. En ese sentido, las universidades como la nuestra también forman parte de este tipo de tendencias y de este tipo de domesticación que hay de aquello que consideramos patrimonio y memorias. En ese sentido, he trabajado para este texto Baja California, en particular porque hemos visto que en los últimos 25 años, a través del anterior Instituto de Cultura de Baja California, ahora Secretaría de Cultura, ha habido un boom, sobre todo en los últimos 5 años, para incrementar de una manera indiscriminada las declaraciones de valor patrimonial de todo tipo. Aquí pongo una nota reciente, justo del mes anterior, de abril, donde se anuncia de una manera triunfal que se van a incorporar más de 40 proyectos de declaratoria de patrimonio cultural en Baja California. Hay que contrastarlo, por ejemplo, que hasta el 2002 solo había 5 o 6 bienes susceptibles de tangibles o intangibles susceptibles de tal declaración. En ese sentido, lo vemos todos los días, es cuestión de revisar la prensa, de estar atento a las redes sociales, donde vemos que en nuestras principales localidades como Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, prácticamente las prácticas de administración cultural de las autoridades se reducen a andar salvando o promoviendo actividades de rescate patrimonial. Estas son tomas del alicaído ahora consorte de la gobernadora, que lo vemos salvando la Avenida Revolución, pintando algunas fachadas de establecimientos comerciales. Y en ese sentido, ya no da esto, ahí está. Vemos, por ejemplo, que son los casos para los que me concentro en este texto, son los casos de Ensenada y de Mexicali. Vemos ahí que hay toda una promoción que desde luego tiene ya bastantes décadas de ser promovido como tal esta región, como una zona mediterránea en la cual se destacan ciertos aspectos que están ligados o se vinculan a las actividades vitivinícolas, gastronómicas y de hostelería, que encuentran su principal desarrollo en la llamada Ruta del Vino, entre el Valle de Guadalupe y el ejido de San Vicente, pero que tienen su punto neurálgico en Ensenada. En ese sentido, hay una serie de convocatorias, de conflictos, de promociones, de disputas por los recursos que ofrece la región, agua, tierra, mercados,
en los que se convoca a defender la llamada vocación agrícola del Valle de Guadalupe, por ejemplo, y vemos de esa manera que se antropomorfizan condiciones naturales del territorio. En ese sentido, hay desde posturas de empresariales, por ejemplo, que están con un sentido bastante efectista, alarmista, están llamando a salvar el Valle del Guadalupe o su verdadera vocación porque está en riesgo ante la codicia de empresarios que están usando estas zonas como para promover una serie de eventos que son considerados no propios o apropiados de estos territorios. Y vemos ahí que se promueve cierto tipo de actividades que podrían ser catalogados como actividades campestres, gourmet, para un visitante con alto poder adquisitivo, donde se le invita a vibrar alto en contacto con la naturaleza. Quiero decir para esto que aunque no lo uso mucho en el texto, en la mayor parte de la producción escrita que he estado usando para abordar este tema, uso deliberadamente el estilo, en términos metahistóricos, estilo sarcástico e irónico, porque me parece que de esa manera resalto el tipo de contrastes que busco apuntar o detallar en estas investigaciones. Y en ese sentido, en el caso de Ensenada, hay una búsqueda a lo largo del siglo XX, lo que llevamos del XXI, por denominar o encontrar un sujeto constitutivo de su identidad. Lo vemos que va de la mano, desde luego, de las actividades portuarias, con la promoción de cruceros, con la búsqueda incesante de atracción de turistas, y desde luego en los últimos años se ha incorporado a esto el aspecto ambiental, de darlo o proclamarlo como una zona mediterránea en la que vemos ahí, por ejemplo, en la remodelación, en las diapositivas de arriba, en las fotos de arriba, vemos cómo fue remodelado el famoso Parque Revolución de Ensenada, donde incluso los grupos ligados a la hostelería promovieron y se les concedió que se habilitara una cancha de petanque o de petanca para jugar ahí en Ensenada, considerándolo como algo característico y propio de esa región. Lo que vemos allá, enmarcado en rojo, es la cancha de petanca que en todas las visitas, que son múltiples, que he hecho al Parque Revolución, pues yo veo que la gente lo usa o se lo apropia como una caja de arena para jugar y para reposar y hacer castillitos. En ese sentido, hay una serie de, aquí vemos por ejemplo el texto del el director actual del INAH a nivel estatal en Baja California, que constantemente están denunciando o están señalando atentados contra la memoria colectiva o contra la identidad del ensenadense, porque contrariando de alguna manera muchas de las medidas administrativas que ahí se toman. Y lo que vemos aquí, pues, es cómo se promueven desde arriba, es decir, discursos autorizados, ¿ya tan rápido? Discursos autorizados del patrimonio que buscan ensalzar o resaltar esa supuesta identidad mediterránea que tienen en Ensenada. Aquí vemos, por ejemplo, que prácticamente toda iniciativa cultural se somete a esos criterios de aceptación dentro de la comunidad ensenadense, como la famosa diosa nepalí que tiene ahí un espacio en Ensenada y que se declara también que es ensenadense. Aquí lo que vemos, uno de los aspectos en los que me enfoco, es en la lucha que lleva ya varias décadas por por lograr que se proclame héroe nacional a Antonio María Melendres, al grado de que, bueno, existen múltiples iniciativas de grupos culturales, desde el mismo órganos de gobierno local y regional en Ensenada. Mi amigo, el cronista oficial de Ensenada, está involucrado directamente en esta promoción y en los últimos años, en el 2022, por ejemplo, lograron juntar fondos para mandar a hacer una estatua representativa del héroe Antonio María Melendres, que como vemos, pues hay mucho de imaginación ahí. En el primer momento en que la vi, yo no sabía si estaba ante una representación de Hernán Cortés o del actor, el primer actor mexicano Hugo Stiglitz, que está basada en el único dibujo que existe de Antonio María Melendres. El hecho de que exista un único dibujo no significa que esté basado en la anatomía y en los rasgos de Antonio María Melendres. Es un dibujo que encontraron en el archivo un militar autoconsiderado historiador,
en una ceremonia bastante fastuosa en el 2022, 2023, no recuerdo exactamente el año, presentó, dio a conocer ante la sociedad ensenadense que atiborró el Centro Cultural Riviera, dio a conocer pomposamente la imagen y la figura del héroe de Ensenada. Y bueno, aquí vemos cómo por todos lados florece este culto y la promoción de este culto al héroe de Ensenada. Hay iniciativas, cartas al Ejecutivo del Estado, por ejemplo, o de la Presidencia, para que promover y lograr que se considere héroe nacional a Antonio María Meléndez. Y otro aspecto que voy a pasarlo rápido porque ya tengo prácticamente agoté mi tiempo, es la museificación que está teniendo lugar y que ha recibido múltiples críticas en Mexicali, tanto con la chinesca y como el Mexicali Rose, que son una forma también imaginaria de tratar de rescatar cierto pasado considerado glamuroso en el primer cuadro histórico de Ensenada, donde si uno traspasa los umbrales de esos arcos que se ven ahí en las fotos, pues uno encuentra que es una zona, sigue siendo una zona de tolerancia como lo ha sido durante décadas. Este es el arco que señala en uno de los extremos de la calle principal el ingreso al distrito chino, y el callejón, que ha sido también sometido a múltiples cambios y transformaciones en los últimos 3 años. Y vemos que hasta el doctor Simi aparece disfrazado ahí de culi. Hay casinos, hay mapas y hay bastantes intereses ahí involucrados que han sido sujeto de críticas, de escrutinio durante los últimos años en la prensa ensenadense. Incluso, obviamente, los cuerpos académicos y los grupos académicos a nivel universitario no se quieren quedar atrás y organizan foros que, a mi parecer, no aportan gran cosa para reproducir cuestiones de sentido común. Que creo que no justifican este tipo de actividades. Y aquí está lo más ampuloso de todo el tema, la construcción del llamado cocinero chino, rebautizado como el cochinero chino, que es una obra monumental de 20 metros que destaca sobre aún no sabemos cuándo la van a terminar, pero que destaca dentro del conjunto de transformaciones arquitectónicas que tiene el lugar en Mexicali, en el centro histórico. Y bueno, con esto concluyo. Gracias. Es un trabajo que vengo desarrollando, esto forma parte de un trabajo más amplio que vengo desarrollando, primero, pues ya de varios años, y que se nutre alrededor de diversas inquietudes conceptuales sobre todo, que tienen que ver obviamente con historia pública, memoria, políticas del tiempo, patrimonio, pero busco tender puentes entre esas inquietudes conceptuales y estudios de caso que también me generan cierto desconcierto por el tipo de discursividades y el tipo de prácticas que generan, que desde luego sitúo en ese conflicto o esa disputa que tienen entre posturas casi siempre proclives a fomentar un modelo ciudadano identificado con el Estado Nacional y que siempre está en correspondencia con los intereses empresariales y de grupos hegemónicos. En ese sentido, pues trato de dotar de sentido cada una de esas inquietudes que me mueven, más que preguntarme, por ejemplo, con lo que preguntabas, sobre si necesita Mexicali una reivindicación de la chinesca. Creo que la respuesta en todos los casos sería obvia, no lo necesita porque tendríamos que ahí siempre va a prevalecer en ese tipo de inquietudes, siempre va a prevalecer una respuesta de tipo práctico, pragmático, bueno, y lo vemos en las redes sociales. Estoy muy atento a hacer seguimiento en las redes sociales de todo este tipo de conflictos y de disputas. Y siempre la gente está anteponiendo que primero se debe destinar dinero a la seguridad, al bacheo y a un montón de cosas inmediatas. Entonces creo que en ese sentido, pues no, la respuesta sería obvia. Más bien aquí es ¿para qué? ¿Qué se busca? Porque aunque lo ligo de una manera muy ligera, ahí está la cuestión de la violencia profunda que sacude a nuestro país y donde considero que no son
no están desligadas estas inquietudes y este renacimiento o esta promoción que hay desde lo patrimonial y de incentivar ciertas formas de identificación y de orgullo identitario local, regional, nacional, con el tipo de dinámicas y de derroteros nada distópicos totalmente que están sacudiendo a nuestro país y al planeta entero. En ese sentido es lo que me mueve y desde luego que hay una infinidad de casos. Por ejemplo, en Ensenada está la cuestión de, bueno, de la búsqueda incesante de elementos que traten de darle un lugar en la historia nacional a Ensenada, con la búsqueda del héroe, de la defensa del territorio con la invasión de 1853. Y hay otros aspectos, por ejemplo, que en algún momento pueden estar siendo más relevantes que otros. Es bastante dinámica esta búsqueda de lo identitario y de lo patrimonial, porque justo lo toco ligeramente al inicio del caso de Ensenada, pero la cuestión del turismo científico de la Atenas de Baja California, que no es algo exclusivo de Ensenada, es algo que estaba más posicionado a fines de los años 90. Se promovían letreros, era algo que se escuchaba constantemente. No es que deje de escucharse, pero ha menguado y también recuerdo hace los años 90, por ejemplo, se promovía mucho la peninsularidad de Ensenada. Era algo que se escuchaba constantemente ligado con la historia misional, el estilo misional que mencionas del Riviera o de las mismas bodegas de Santo Tomás y sus famosos calendarios, pero que caricaturizaban la labor misional en la península, pero que ahora ha cedido paso a este énfasis que está del lado vinculado a intereses comerciales, a vender la mediterraneidad de Ensenada, que es algo en lo que estoy trabajando actualmente justo sobre ese aspecto y que considero está ligado a toda esta promoción de la hostelería que está teniendo lugar en Ensenada y también va de la mano, digo, la necesidad obliga, el hecho de que el cambio climático esté posicionado en la agenda mundial obliga también a tratar de ligar y vincular este tipo de actividades con el cuidado, la preservación del medio ambiente, que desde luego tiene un alto costo y está lleno de contradicciones. El hecho de que se promuevan esas invitaciones a vibrar alto en ciertos lugares de Ensenada o del área rural, donde vibrar alto cuesta 7,000 pesos por noche, pues está vinculado con todo eso. De hecho, también se promueve mucho el surf, por ejemplo, que es algo, Ensenada es promovido, ya ha menguado un poco también ante la elevación de este tipo de actividades vitivinícolas, el hecho de que Ensenada es considerado o se promueve de tal manera como la cuna del surf en México. Es otro aspecto también que se liga con el cuidado de la fauna, de la flora, de las costas. Y en fin, son una serie ahora mismo este año se están conmemorando a nivel local el centenario de la inauguración del Museo Goldban, por ejemplo. Y en fin, hay una serie de aspectos que están ligados y que hacen necesario seguir trabajando en los distintos ángulos y aspectos que presenta Ensenada. Mexicali, por ejemplo, es vendido también como la ciudad que conquistó el sol, la ciudad que se impuso al desierto y una serie de representaciones que suscitan prácticas y que la gente realmente llega a interiorizar. Son esos aspectos los que me gusta enfatizar al momento de hacer estos abordajes. Gracias. Al doctor Rogelio, eh, así como están produciendo discursividades diferenciadas entre Mexicali y Ensenada, cada uno desde su propio polo, cada uno desde su propio interés, cada uno con su orientación al otro. En este caso del Mexicali, el otro es el chino. En Ensenada, el otro es mi pasado, mi antepasado que es europeo y yo soy europeo porque soy ensenadense. ¿Tienen algún concepto de pasado o es un núcleo ausente o es mera invención el pasado para ellos? O sea, ¿hay un pasado sustantivo o no lo hay? ¿Es mero vacío? Yo que conozco el caso de la chinesca me da la impresión que es puro montar castillos en el aire, básicamente. Es mi pregunta y felicidades a la doctora. Eh, Bien, yo hablo y retomo el concepto, seguramente hay alternativas, retomo el concepto de Hermann Paul, son
pasados imaginados, para no caer también en descalificaciones y en erigirme en tribuno, en decir esto es, no busco el pasado verdadero. Hay pasados que se imaginan, que la gente se apropia, los reproduce y los toman obviamente de una serie de formas de relacionarnos con el pasado, desde historiadores, cronistas y cualquier tipo de evidencia que ellos o ellas encuentren. Esos pasados son dinámicos, están en movimiento constante. Hay elementos ahí que podríamos llamar el pasado histórico, pero también hay elementos propios de la crónica. También hay, desde luego, un gran margen de invención. Y no son fijos, son constantes y están en polémica y en disputa. Y voy a poner un ejemplo que quizá ilustre. Y bueno, para el caso de, sí hay que distinguirlo, coincido mucho con eso. Hay que distinguir un pasado erigido o una versión del pasado nada más con fines mercantiles, turísticos, gentrificantes, como sería el caso de la chinesca. Es decir, no, llamaría a no caer en una porcentualización, es decir, qué porcentaje es verdad y qué porcentaje es mentira en la chinesca. Obviamente ahí hubo chinos y chinas, sigue habiendo, de hecho. Y ahora, pero no, creo que no es eso lo que está en discusión, sino qué se busca con eso, para qué. Obviamente, ante la pregunta de si lo necesitan o no, ya la he respondido. Mexicali necesita muchas cosas. Pero, ¿qué buscan con la chinesca? Y creo que está muy clara la respuesta. Generar dinero, incentivar y crear atractivos. En ese caso específico. El Mexicali Rose es igual. El cine curto, el mismo hecho, la selección del nombre, pues es algo arbitrario. Viene de una canción, que además la canción me parece que está horrible. Eso es desde el punto de vista personal. Yo sé que en Mexicali hay gente que llora y lagrimea con eso, y lo respeto. Es decir, no me interesa descalificar ni aprobar, no es mi función. Pero sí ver cómo la gente, y dentro de eso, élites y grupos populares se apropian de esas versiones del pasado y las despliegan. Voy a poner un ejemplo para cerrar. En Ensenada, bueno, en el área de Ensenada, hay una reivindicación desde hace unos años de las cochimís en San Borja y Santa Gertrudis, que los historiadores se apresuraron a declarar como extintos hace ya varios años. Cuando yo he escuchado a la gente que se reivindica cochimí, reproducen, quizás sin saberlo, no lo sé, reproducen parte de los datos consagrados o sacralizados como etnográficos por Miguel del Barco y algunos otros cronistas. Y se lo apropian. Ahí hay elementos que ellos están tomando con sus propios fines estratégicos, que no necesariamente son ciertos o al 100%. Además, habría que tener mucha fe en que Miguel del Barco no falsificó nada. Y se los toman. Y no necesariamente ellos pueden estar conscientes de dónde proviene eso, pero ya se convierte, esa palabra escrita se ha convertido también ya en una forma de historia oral, está oralizado. ¿Qué tanto de eso es memoria? ¿Qué tanto es historia? Bueno, habría que entrar ya en un estudio de tipo incluso hasta filológico para ver y discernir, que a mí no me interesa, pero que es un ejemplo de cómo esa apropiación, esos pasados se imaginan. Y por eso evitaría yo designarlo de otra manera. Eso. Pero para que se Pudiera continuar, pero bueno. Ok, tenemos todavía espacio para otra pregunta. Si alguien quisiera hacer un comentario. ¿No? Sí, está bien. Sí, en el caso del poder político detrás de estas ambas expresiones me parece muy evidente, ¿no? Creo que es más evidente en el presente que lo que pudiera haber ocultado o no Milton Castellanos en los 70s. Pero aquí es muy evidente en el presente con la chinesca
es el control inmobiliario de ciertos grupos ligados al gobierno del estado. Sin embargo, también habría que pensar cómo puede ser un vaso comunicante el restablecimiento de la chinesca con lo que es por parte del grupo Almater, un grupo de turismo médico, que sí son, digamos, es curioso porque si tú ves los nombres de las personas que se dedicaban al comercio en la década de 1920, hace 100 años, tienen el mismo nombre de los dueños del Almater. Entonces, no sé qué tanto hay una genealogía de grupos sino-estadounidenses, porque no son totalmente chinos, es decir, ya son varias generaciones que están en América y juegan un poco con este patrimonio, pero a mí lo que me sorprende es cómo en plena pandemia, con la contracción económica de China, fluyó tanto dinero en relación a Mexicali y el establecimiento del restaurante Imperial en la casa de Mario Hernández Maitorena, ¿no? ¿De dónde sale todo este dinero? En el caso de, no sé si en el caso de Valle de Guadalupe, Milton Castellanos esté involucrado directamente con una actividad agropecuaria, porque él está más ligado al Valle de Mexicali, pero me parece que en el caso de Roberto de la Madrid es como mucho más evidente. Entonces lo que tenemos son en ambos casos el papel protagónico de los gobernadores a la hora de incentivar estos proyectos culturales turísticos, ¿no? Sí. Sí, creo que el caso más evidente ahora lo vemos es con, creo que a eso querías llegar, Marina del Pilar en la chinesca, es evidente. Y nos vamos hacia atrás y cada gobernador y cada presidente ha tenido su principal enclave, es el origen de Cancún, el origen de Acapulco, el origen de Huatulco. Y así, si nos salimos de los destinos de playa, vamos a encontrar también esa connivencia y esa complicidad entre el interés, el poder político, el poder empresarial y cualquier cosa que se encuentre en medio.